Esta pregunta que me realizáis sobre Dios y la patria, ciertamente no solamente no están enfrentados, sino que pertenece a el mensaje de Dios, el amor a la patria. Por una razón, está en el cuarto mandamiento. Así lo ha dicho siempre la tradición de la Iglesia. Lo que recibimos de los padres hay que amarlo, cuando es bueno. Y ciertamente el patrimonio espiritual de todos nuestros antepasados es lo que venimos a condensar en ese nombre de patria. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Ser agradecidos es una parte esencial de la vida cristiana. Agradecidos a Dios y agradecidos a aquellos que tanto nos han dado. Porque ¿quiénes somos? Yo una vez, una persona estaba insultando a sus padres y me decía que habían sido muy malos con él. Y yo le decía a esa persona, mira, ¿tus padres te bautizaron? Y me dijo, sí. Digo, pues eso compensa todo. Porque ese patrimonio del bautismo que tú has recibido, ese constituirte en templo del Espíritu Santo, te hace ser agradecido a tus padres por mucho que luego humanamente hayan fallado. Lo mismo podíamos decir de todas las generaciones anteriores porque ese testigo de fe se nos ha entregado. Pero, y ustedes dirán, sí, pero no solo la fe pertenece a ese patrimonio. Puede haber muchas cosas malas en la historia de una patria o en la historia de un patrimonio familiar. Muy bien, pero fíjense que cuando hablamos de patria estamos refiriéndonos precisamente a la colaboración de los padres de nuestros antepasados con la obra creadora de Dios y con la obra redentora de Jesucristo y con la obra santificadora del Espíritu Santo. Miren, la patria es un concepto muy bueno. La patria, amar a la patria es amar sencillamente aquello de bueno que hemos recibido en esa obra de nuestros antepasados, como decía antes, colaborando con Dios. Otra cosa es lo que Juan Pablo II denunciaba contra el nacionalismo, que puede ser excluyente. Ciertamente, ahí son dos conceptos totalmente diferentes. Por eso nosotros, cuando amamos de una forma radical, no de raíz, sino con esa palabra que antes cité, excluyente, a una nación, es que no estamos entendiendo lo que es patria. Por eso, amar a los que hemos recibido nos ayuda a comprender cómo otros aman a lo que también han recibido. La patria es un concepto muy positivo y por eso tantos a lo largo de la historia lo han unido a Dios. Dios, patria, fueros y rey, Dios, patria, justicia, Dios, patria, libertad, Dios, patria, familia. Son tantas las exposiciones, las manifestaciones de esa unidad a través de la historia que nosotros tenemos que valorarlo. Pero es que además Jesucristo pues era un patriota de su tierra, amaba a su tierra. ¿Cómo vamos a decir o afirmar que Jesucristo no amaba todo aquello que él recorrió caminando precisamente para darles un legado patrimonial para el futuro? Pero es que los santos también fueron patriotas, todos. ¿Cómo no van a amar aquello que era precisamente la convivencia heredada con ese patrimonio espiritual de sus antepasados, pero que hacía que pudieran convivir cristianamente con los contemporáneos? La patria es algo que ciertamente nos ayuda a poder nosotros identificar más el valor de ese patrimonio espiritual que nos lleva y nos conduce también después a ser agradecidos en otros terrenos. Por tanto, no separemos, sino al revés, pongamos la patria al servicio de Dios, que es en definitiva lo que tenemos que hacer. Como decían los viejos carlistas, si el rey no defiende los fueros, pues fuera el rey. Si los fueros no ayudan a la patria, fuera los fueros. Pero si la patria no sirve a Dios, tampoco nos vale. Pero es que realmente durante siglos, ¿qué vamos a decir de España? Que ha sido la evangelizadora del orbe. ¿Qué vamos a decir de España, que sigue siendo, aunque sean misioneros ya muy mayores, la nación que más
está presente en todo el mundo desde la perspectiva de la Iglesia. Y que vamos a decir de una Iglesia que es precisamente en su 60% de habla española. Todo eso es por amor a una patria que se siente hija de la Iglesia. Durante muchos años y durante siglos la Iglesia ha venerado no solo a los santos de congregaciones, sacerdotes, monjas, religiosas, religiosos, aquellos matrimonios como San Isidro, Santa María la Cabeza, sino que también se ha fijado en las personas que, teniendo una responsabilidad elevada con respecto a una sociedad, a una nación, a una patria, han ejercido cristianamente, ejemplarmente, esa misión. Hablar de santos reyes pues no es algo que nosotros debamos alejar de nuestras consideraciones. San Fernando, rey de España, San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, tantos otros como aquel que beatificó Juan Pablo II, el último emperador austrohúngaro, Carlos. Pues ciertamente, ¿por qué no vamos a reconocer una labor de aquellos que, teniéndolo todo y pudiendo usarlo mal, como tantos ejemplos que son algunas veces mayoría, tenemos en los libros de historia, lo hicieron todo lo mejor que pudieron por querer obedecer a Dios antes que a los hombres y por querer colaborar desde ese puesto importante al servicio de Dios. En este sentido, aquellos hombres que vivieron en sociedades confesionales, en sociedades cristianas, y que representaron el poder durante una época, para nosotros no dejan de ser sino adalides, líderes de lo que deberíamos de entender en nuestro tiempo, que a su vez debería de ser un político católico. Los políticos católicos no pueden ser personas dominadas por un partido, por la partitocracia. Tienen que ser personas libres que ante todo y sobre todo entiendan que la verdad es una y que esa verdad una parte de Dios y que por tanto ellos no son dueños de la verdad, sino servidores de la verdad. El gran problema de nuestro tiempo con los políticos que nos ha tocado padecer es que, al igual que sucedió con el pecado original, se quieren poner en el lugar de Dios y decidir con el árbol de la manzana lo que está bien y lo que está mal. Ya no se lo dejan a Dios. Ya Dios no es el que define lo bueno y lo malo, soy yo. Y el político dice, a partir de ahora es bueno esta concepción de la familia, pero si eso no es familia. O a partir de ahora es bueno matar a los niños en el seno materno, es un derecho, pero ¿quién eres tú para decidir sobre la vida de otros? Y lógicamente este atentado a la obra creadora de Dios es una actitud demoníaca. Los poderosos de nuestro mundo la han asumido, es el non serviam de Satanás, del demonio, no serviré, yo soy el poderoso, y no dejan de ser en cierto modo anticristos. Por eso tenemos que alabar a esos santos y a los que no están reconocidos como tales, pero han procurado ser servidores fieles de Cristo desde un puesto de gobierno. Aquí incluimos a Francisco Franco. Nosotros entendemos que un hombre que desde pequeño se educa en la fe católica, que a los 18 años era adorador nocturno y que toda su vida es una confesión pública de fe en Cristo y que procura realizar todas sus leyes, legislar conforme a la verdad católica, no puede ser menospreciado como lo está siendo en todos los medios
sociales de nuestro tiempo. Muchas veces uno tiene que pensar que aquellos que se ponen en el lugar de Dios y que son capaces de matar, de robar, de corromper, de mentir, pues todas estas personas, para ellos, el que haya habido un gobernante católico que no se enriquece, que no roba, que es fiel a su esposa, que procura educar a los suyos católicamente y proyectar esa forma austera de vivir en el pueblo, pues es un aldabonazo a la conciencia de la gente que domina nuestro tiempo. Por eso es curioso que después de tantos años de su muerte y de la muerte de su sistema, se ataque más a su figura y a su obra que a lo que están haciendo mal en nuestro tiempo tantas personas. Y esto a nosotros nos tiene que hacer pensar, porque los que vivimos la época de Franco cada vez somos menos, ley de vida, vamos desapareciendo, vamos siendo enterrados, porque todos morimos. Pero ¿por qué esa razón? ¿Por qué ese motivo de seguir atacando? Y entonces uno se pregunta, ¿y quiénes son los que atacan? Pues estos que estábamos denunciando antes. Por ello, la figura de Franco, como otros jefes católicos de Estado de los últimos siglos, que están siendo denostados, tal vez cuando pasen más años serán reconocidos. Es decir, cuando la sociedad vuelva a ser moral, cuando vuelva al el sentido cristiano a las vidas de las personas, cuando uno tenga como honor el ser honrado, el ser una persona fiel, lo que antes tantas veces nosotros veíamos en la sociedad precisamente de los años 50, 60, de cómo las personas querían parecerse en lo mejor de los ejemplos que tenían en ese instante. Todo esto es precisamente por el contexto de una legislación católica. Y es lo que decía yo antes, es decir, cuando yo hablaba de los padres de la patria, decía, uno tiene que estar agradecido a sus padres, aunque hayan fallado en muchas cosas. Pues uno tiene que estar agradecido a aquellos que dejaron una legislación católica, aunque hayan fallado en otros terrenos, porque nos ayudaron a ser fieles y a ser santos. Es decir, cuánta fidelidad en los matrimonios en aquella época. Cuánta convivencia social. Es que nadie nos puede engañar a los que vivimos en ese momento. Un compañero de universidad que hoy es catedrático me decía, ¿te acuerdas cuando estábamos en la universidad lo mal que nos llevábamos porque yo era comunista y tú lo contrario, y sin embargo lo respetuosos que éramos los unos con los otros? Dice, ahora ni los compañeros de trabajo dejan de clavarme puñaladas traperas. Dice, cosas que no hacíamos entre los compañeros que políticamente éramos, vamos a decir, adversarios. Y yo le contesté, digo, sí, pero ¿no te has dado cuenta de una cosa? Que tú fuiste educado en los Escolapios y yo en la Salle, es decir, que tú tenías, aunque fueras ateo, unos principios y un modo de vivir católico, cristiano. Y dice, pues tienes razón. Pues todo eso es lo que hace precisamente que una sociedad pueda ver a los más pequeños, a los más jóvenes, crecer en un progreso espiritual. Y eso hay que agradecerlo a las leyes buenas, a las leyes que son respetuosas con la verdad cristiana, con la verdad del orden natural, de la ley natural. Y esto lo hizo Franco. Por tanto, los historiadores podrán discutir muchas cosas, pero lo que no podrán discutir es que él era sinceramente católico y que sabiendo que eso le hacía bien a él, también podía hacer bien, y así fue, a toda la sociedad.